medio larguito. Bueno, entonces, nos quedamos en esto. Vamos a continuar. La simetría del rango articular activo. Rango articular activo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros le pedimos al paciente que realice el movimiento. Si el paciente le pedimos que lleve el brazo hacia arriba y el paciente no puede completar el movimiento, obligadamente nosotros tenemos que evaluar el rango pasivo. El rango pasivo es cuando nosotros movemos el miembro, llevamos el brazo hacia arriba, esto es pasivo. Y el activo es cuando hace solamente el paciente. Entonces, esto, tanto el activo como el pasivo, ¿sí? Ambos tienen que estar igual en el sentido que si el paciente hace el activo y completa los 180 grados, evidentemente si nosotros hacemos el pasivo también tiene que completar los 180 grados. Por eso se tiene que evaluar tanto el activo como el pasivo. Debemos evaluar la fuerza del músculo, ¿sí? La fuerza del músculo, hay un libro que se llama el libro de Daniels, que es un libro que evalúa la fuerza muscular. El músculo tiene 5 grados de fuerza. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 1 y grado 0. ¿Cuál es la diferencia entre estos grados? Del grado 5 al grado 3, del 5 al grado 3, nosotros vamos a hacer resistencia. Por ejemplo, en el grado 5, nosotros le vamos a pedir al paciente que lleve el brazo hacia arriba y nosotros le vamos a aplicar una resistencia fuerte. Y el paciente tiene que vencer esa resistencia para que sea un grado 5. El grado 4 es cuando la resistencia es moderada y el grado 3 es cuando no se le aplica ninguna resistencia. Solamente el paciente lo realiza solo. Pero ¿quién va a actuar ahí como resistencia? En el grado 3 va a actuar la gravedad. La gravedad va a ser la resistencia. En cambio, el grado 2 es cuando el paciente realiza el movimiento, pero sin que actúe la gravedad. Como la gravedad viene de arriba hacia abajo, en el grado 2 nosotros tenemos que poner al paciente de costado, de cúbito lateral, y se le pide que haga el movimiento en esta posición. Y ahí la gravedad, como viene de arriba hacia abajo, no va a actuar y el paciente tiene que completar el movimiento. El grado 1 es cuando nosotros le pedimos al paciente que mueva el brazo, pero no hay movimiento, solamente se contrae el músculo. Y el grado 0 es cuando no hay ni movimiento ni no hay contracción. Es así se evalúa la fuerza del músculo. Hay algunas pruebas o maniobras que se utilizan para evaluar distintos músculos. Por ejemplo, acá nosotros evaluamos el músculo supraespinoso, ¿sí? Este músculo supraespinoso, que fue lo que yo les dije, generalmente se suele inflamar mucho en el hombro, ¿sí? Porque se encuentra en el huequito, porque se encuentra en este huequito, porque se encuentra aquí. Entonces, cuando nosotros levamos el brazo hacia afuera, hacemos este movimiento, la cabeza del húmero se desplaza hacia el acromión y le comprime al tendón del supraespinoso. Y se suele lesionar mucho el músculo supraespinoso. Entonces, hay una maniobra que se llama la maniobra de Job o de Jove, donde se le pide al paciente que ponga el brazo en esta posición, con el pulgar mirando hacia abajo, y se le pide al paciente que lleve el brazo hacia arriba. Y nosotros aplicamos una resistencia. Si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo para el músculo supraespinoso. Lo más seguro que el paciente tiene una tendinitis. ¿Cómo nosotros confirmamos esto? Con una ecografía. El signo de Pate o de Pate, ¿sí? Evalúa la rotación externa. Ustedes saben, ¿sí? Que la rotación externa del hombro lo realiza el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Entonces nosotros le pedimos al paciente que adopte esta posición, ¿sí? Y le pedimos que lleve el brazo hacia afuera. Y nosotros nos oponemos al movimiento, le aplicamos una resistencia. Y si el paciente al realizar ese movimiento hacia afuera siente dolor en el hombro, entonces es positivo. Lo más seguro que tenga lesionado el músculo infraespinoso o el músculo redondo menor. Al contrario, para evaluar la rotación interna, se le pide al paciente que lleve la mano hacia adentro, hacia el abdomen. Y si nosotros no oponemos al movimiento y el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el músculo subescapular.
entonces el paciente tiene, o puede ser que tenga una tendinitis del músculo subescapular. Aquí también se evalúa el músculo subescapular, que fue lo que vimos hace rato. El hombro en esta posición está en extensión, en aducción y en rotación interna. Entonces nosotros le pedimos al paciente que coloque la mano a nivel de la zona lumbar, que apoye la mano en la zona lumbar y que despegue de la zona lumbar. Nosotros nos ponemos al movimiento, el paciente despega el brazo de la zona lumbar y si refiere dolor en el hombro, entonces es positivo para el músculo subescapular. Entonces puede ser que tenga tendinitis del subescapular. Esto que vemos aquí es el signo de Nair, en donde evalúa una maniobra que son maniobras de pinzamiento. ¿Qué quiere decir pinzamiento? Nosotros habíamos hablado cuando hablamos de la anatomía del hombro, que en el hombro hay una bolsa serosa, que se llama bolsa subacromial. El signo de Nair evalúa esa bolsa. El primero, partiendo de una flexión de 120 grados, esta posición que vemos aquí, el brazo ya se encuentra en esta posición, y desde esta posición le pedimos que lleve hacia arriba. Si el paciente, al llevar el brazo hacia arriba, siente dolor en el hombro, lo más seguro es que se está comprimiendo la bolsa subacromial. Entonces esa bolsa subacromial está inflamada y el paciente presenta una patología que se llama bursitis. Luego tenemos el signo de Hakim, es para evaluar también una inflamación de la bolsa subacromial. El hombro está en una flexión y el codo también está en flexión. Esto que vemos aquí, esta es la posición. Nosotros le pedimos al paciente que lleve, o sea, está en esta posición, así está. Pero le pedimos al paciente que lleve el brazo hacia abajo, que haga esto. Y a la par que hace esto, nosotros llevamos el brazo hacia adentro, hacemos esto. Le pedimos que lleve el brazo hacia abajo y con esta mano nosotros hacemos este movimiento. Y al hacer ese movimiento, si el paciente refiere dolor a este nivel, entonces también es positivo. Tiene una inflamación de la bolsa subacromial. ¿Se está entendiendo hasta ahora, chicos? ¿Entienden bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿Bien? Nico, Iliana, Belén, Cindy, Bien, profe, Walter. Sí, Bueno. súper bien se entiende, profe. Bueno. Sí, profe. Ok. Sí, profe. El signo de Speed. El signo de Speed evalúa una tendinitis del bíceps, de la porción larga del bíceps. El paciente se encuentra parado con el codo en extensión, como ven acá, codo extendido, y la palma de la mano debe mirar hacia arriba. Tiene que estar así, la palma de la mano. Y se le pide al paciente que levante, en esta posición, que levante el brazo hacia arriba, que haga este movimiento. Nosotros nos oponemos al movimiento y si el paciente refiere dolor a este nivel, entonces es positivo para el bíceps. Lo más seguro que tiene inflamado el bíceps. Trastornos intrínsecos en el hombro. ¿Qué quiere decir intrínsecos? Lo que se produce dentro de la articulación, dentro mismo. Y extrínseco es lo que es por fuera. Los trastornos intrínsecos del hombro tenemos el pinzamiento de la bolsa subacromial, ruptura, donde se puede o puede estar roto, por ejemplo, el supraespinoso, el músculo subescapular. Tendinitis cálcica. ¿Qué es la tendinitis cálcica? Es cuando el paciente tiene una tendinitis, esta tendinitis nunca mejora, se cronifica. Cronifica quiere decir que pasa más de un mes de esta tendinitis. Entonces, ¿qué pasa? Esa porción en donde está inflamada se empieza a calcificar, se forma como un cartílago, como un huesito. Y esa es la tendinitis cálcica, ¿sí? Y si el paciente no mejora y tiene una tendinitis cálcica y hace un movimiento brusco, como el tendón pierde la elasticidad por la calcificación que está ahí, se rompe el tendón. Puede ser una tendinitis bicipital, una capsulitis adhesiva. Capsulitis es la inflamación de la cápsula articular, está inflamada. Artrosis de la articulación glenumeral, la artritis reumatoidea, ¿sí? La diferencia entre una artrosis y una artritis es que la artrosis lo que se desgasta es el cartílago articular.
y generalmente afecta a una articulación. Por ejemplo, el hombro. Más frecuente la artrosis es en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Y la artritis reumatoidea es la inflamación de la membrana sinovial. Ustedes saben que la membrana sinovial se encarga de producir el líquido sinovial. Entonces la artritis, Profe, sí. mi abuelo, por ejemplo, tiene artrosis cervical. Ah, sí. Muy frecuente también la artrosis en el cuello, ¿sí? Y esta artrosis Sí. cervical generalmente suele producir las hernias de disco a nivel cervical. Sí, es muy frecuente también la artrosis cervical. La artritis, como les dije, la inflamación de la membrana sinovial y generalmente la artritis la afecta a las articulaciones pequeñas. Por ejemplo, en las articulaciones que se encuentran en la mano, luego va a la muñeca, luego va al codo, puede ir al hombro, va a la rodilla, va al tobillo y al pie. O sea, la artritis la afecta a muchas articulaciones. La artrosis generalmente a una o a dos. Y otra diferencia de la artritis es que la artritis es sistémica, o sea, aparte de afectar la articulación, también afecta a los órganos, por ejemplo, al corazón y al pulmón. Y la artritis séptica, que es una artritis infecciosa, es por un virus. Y generalmente cuando uno tiene una artritis séptica, las articulaciones se encuentran rojas y se encuentran calientes, porque es un proceso infeccioso. Esos son los trastornos intrínsecos. Acá vimos nosotros el músculo del manguito rotador, muy importante en la estabilización transversal del hombro, ¿sí? Generalmente los músculos en el manguito rotador suelen sufrir tendinopatías, o sea, se inflaman estos músculos. Y cuando se cronifica, ¿sí? Se calcifica el tendón y eso produce la ruptura del manguito rotador. Las causas, ¿cuáles pueden ser las causas de una tendinitis o una lesión del manguito rotador? Por ejemplo, sobreuso, movimientos de abducción del hombro. Cuando nosotros levantamos el hombro, esto es 90 grados, cuando levantamos más de 90 grados, cuando hacemos esto, por ejemplo, en el gimnasio, los pintores, ¿sí? Tendinitis, artrosis, un golpe o un traumatismo o la artritis reumatoidea. Y la funcional es, por ejemplo, una inestabilidad, es lo que tiene tu hermana Noelia. Ella tiene una inestabilidad en la articulación glenumeral. Eso le puede producir un dolor a nivel del hombro, una tendinopatía y a la larga eso puede producir una artrosis. También pinzamientos y está asociado a hiperlaxitud. Hiperlaxitud, por ejemplo, son con los pacientes que las bailarinas, por ejemplo, las bailarinas de ballet, que ellas necesitan para Son demasiado flexibles, profe. son demasiado flexibles. Entonces, ellas, por ejemplo, cuando quieren jugar algún deporte, por ejemplo, vóley, básquet o lo que sea, como está muy flexible sus ligamentos y tendones, entonces ellas se suelen lesionar más fácilmente. El test de NER. ¿Qué es el test de NER? Vamos a suponer que el paciente tenga un dolor en el hombro, ¿sí? Y nosotros le inyectamos lidocaína, un anestésico. Si hay un alivio del dolor, al inyectarle la lidocaína, sugiere una patología del manguito rotador, o sea, una tendinitis de los músculos del manguito rotador. Si al inyectarle la lidocaína persiste la debilidad y hay alivio del dolor, o sea, el paciente tiene debilidad, no puede realizar movimiento porque no tiene fuerza, pero el dolor desaparece, entonces se sospecha de una ruptura del manguito rotador, o sea, está roto el manguito rotador. Y si hay una persistencia del dolor, quiere decir que el problema que se está produciendo en el hombro no es exactamente en el hombro, sino el dolor viene de otro lado. Por ejemplo, el dolor viene del cuello. Entonces, el test de NER, inyectamos lidocaína. Si hay alivio del dolor, desaparece el dolor
sugiere una patología inflamatoria del manguito rotador. Si persiste debilidad, o sea, el paciente tiene debilidad muscular, pero el dolor desaparece, entonces se sospecha una ruptura del manguito rotador. Pero si hay persistencia del dolor, se sugiere que hay una lesión que viene de otra estructura, por ejemplo, del hombro. Etapas de lesión en el hombro. La etapa 1, la inflamación del tendón es en personas menores de 25 años. En la etapa 2, entre 25 a 40 años ya hay una degeneración. Y en la etapa 3 hay un desgarro del manguito rotador, generalmente en los pacientes mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque a la par que nosotros vamos creciendo, tanto los ligamentos y los tendones van perdiendo su elasticidad. Entonces nosotros hacemos movimientos bruscos y se rompe. La tendinitis cálcica, que fue lo que le expliqué, ¿sí? Son depósitos de calcio en el tendón cuando se inicia el proceso inflamatorio, cuando hay una tendinitis. Hay una fase inicial que es la fase asintomática, en donde el paciente tiene calcificación ya en el tendón, pero no siente nada, no le duele para nada. La fase sintomática es cuando el paciente ya presenta los síntomas, ya le empieza a molestar, a doler cuando hace algún movimiento. Y la fase de resolución es cuando se asocia la ruptura del depósito de calcio, o sea, cuando el calcio se rompe. Esta fase de resolución, por ejemplo, se consigue cuando se realiza la fisioterapia. Porque nosotros en la fisioterapia lo que tenemos que hacer es cuando se sospecha o se diagnostica que hay un depósito de calcio en el tendón, entonces nosotros tenemos que romper ese depósito de calcio. Acá, por ejemplo, nosotros observamos una radiografía en el hombro de acá, ¿ven? Este, por ejemplo, es una calcificación del tendón, del supraespinoso aquí. Esto que vemos aquí. Y esto se tiene que romper con técnicas especiales que se realizan. Se rompe esto. ¿Cómo se rompe esto? Nosotros tenemos que iniciar el proceso inflamatorio, o sea, volver a la fase 1, para que inicie nuevamente el proceso de reparación. La tendinitis bicipital, que es la inflamación de la porción larga del bíceps, ¿sí? Que se encuentra aquí. Si nosotros tenemos el dedo del medio, este dedo del medio, y llevamos hacia el hombro, hacemos esto, y en donde apunta el dedo del medio, ahí se encuentra la porción larga del bíceps, a este nivel, acá. Y esto generalmente se suele inflamar. Las pruebas del bíceps, que fue esto que vimos aquí, la prueba de Speed, se le pide que lleve la palma de la mano hacia arriba y luego que levante el brazo hacia arriba. Y si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo para el bíceps, la porción larga del bíceps. La capsulitis adhesiva también se le dice hombro congelado. Es cuando está inflamado la cápsula articular, y esa cápsula articular, como está inflamado, hace que los músculos que están en la periferia se contracturen, que se encuentre duro. Entonces el paciente le pedimos que mueva el hombro y el paciente no puede mover, tanto por el dolor y por la adherencia que hay en el hombro. Eso es la capsulitis adhesiva. Esta capsulitis adhesiva puede ser primaria como puede ser secundaria. Primaria pasa por 3 fases y generalmente idiopática, o sea, no se sabe la causa. Hay una semana que es dolorosa, luego ya hay rigidez y luego hay una restitución lenta, o sea, donde la inflamación empieza a disminuir y el paciente puede mover el hombro ya sin ningún problema. La secundaria puede ser por un factor intrínseco, cuando es un problema dentro del hombro en sí, puede ser por un pinzamiento, puede ser por una ruptura del músculo, por una tendinitis cálcica, y los extrínsecos es lo que es por fuera. Por ejemplo, una radiculopatía cervical es cuando el paciente tiene una hernia de disco a nivel cervical y el dolor irradia hacia el hombro. Puede ser, por ejemplo, por una fractura del codo. El paciente se fracturó el codo, pero el dolor irradia al hombro. Y eso genera una inflamación de la cápsula y por ende el paciente presenta dolor. Generalmente en una capsulitis adhesiva o en un hombro doloroso, la movilidad pasiva, que es el movimiento que nosotros realizamos, se encuentra disminuido. La artrosis glenumeral
que fue lo que estábamos hablando hace rato, generalmente se produce cuando hay una inestabilidad en la articulación del hombro. Y esa inestabilidad genera mayor roce y fricción en el cartílago y eso genera una artrosis. Por ejemplo, subluxaciones, que es lo que le pasa a tu hermana Noelia, patología del manguito rotador y fractura previa del hombro. O sea, por ejemplo, una fractura de clavícula, una fractura del acromión, una fractura de la cabeza del húmero. Eso puede llevar a la larga a una artrosis también. Examen físico, evidentemente, como hacemos en las evaluaciones del hombro, hay una disminución del rango articular, o sea, tanto pasivo como activo, dolor, va a haber dolor, atrofia de los músculos y sobre todo crepitación. Cuando un paciente inicia con un proceso artrósico, generalmente hay crepitaciones como unos chasquidos. Vos le pedís que mueva y se escucha como unos ruidos ahí. Entonces eso te hace sospechar que el paciente tiene desgastado el cartílago articular. La artritis reumatoidea, que fue lo que le expliqué, generalmente le afecta a las articulaciones pequeñas, ¿sí? Como dice aquí, es poliarticular. Poli es muchas articulaciones. Le afecta a la mano, a la muñeca, al codo, al hombro y así sucesivamente. Esta artritis reumatoidea generalmente el tratamiento ya es médico, pero nosotros lo que hacemos en los pacientes con artritis reumatoidea es mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Los factores extrínsecos del hombro, por ejemplo, dolor que irradia debajo del codo, sospecha de radiculopatía cervical, plexopatía braquial y neoplasia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una radiculopatía cervical, un problema a nivel cervical, el dolor puede irradiar al hombro. Entonces, si nosotros tratamos el hombro y no tratamos la parte cervical, nunca va a mejorar el dolor. Plexopatía, ¿qué quiere decir? Debajo del hombro o de la clavícula, ahí se encuentra el plexo braquial. Entonces, cuando el plexo braquial está inflamado, puede producir una patología en el hombro y las neoplasias. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un cáncer a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces el dolor puede irradiar al hombro. Nosotros tratamos el hombro, pero el problema está en el pulmón y los dolores supraclaviculares que son especialmente de cáncer pulmonar. Trastorno extrínseco del hombro tenemos, que fue lo que dimos, trastorno en la columna cervical, por ejemplo, artrosis, hernia de disco, neuropatía del supraescapular, por ejemplo, un cáncer, y la plexopatía braquial, que es una inflamación del plexo braquial. Y ahí están. ¿Alguna pregunta? Profe, yo ya otra vez. Sí, te escucho. La artritis infecciosa se produce por un virus que está dentro del cuerpo y se instala en una de las articulaciones. Exactamente. O por un corte o cómo No. llega el virus ahí. La artritis infecciosa o la artritis séptica es cuando entra un agente infeccioso y se instala, por ejemplo, en articulaciones de la mano. Y ahí inicia el proceso inflamatorio y eso se va diseminando y va afectando a toda la mano. Y la artritis séptica se caracteriza porque la inflamación es de color rojo y es caliente. Pero no hace falta que tenga un corte o una puerta de entrada, te voy a decir. También puede ser, pero no es frecuente así la artritis séptica. Es cuando está dentro del cuerpo. Ya. Gracias. ¿Otra pregunta? Con respecto a la clase o lo que quieran preguntar, pregunten. Soy todo oído. Profe, Sí, Noelia. no es con respecto a la clase, ¿verdad? Pero porque algunas personas cuando prenden el aire acondicionado, por ejemplo, sienten las articulaciones, siente dolor en la rodilla, por ejemplo, Bueno, cuando prenden el aire. generalmente cuando eso, ¿saben qué tipo de patología se da mucho eso, Noelia? Es la artrosis. Porque los pacientes con artrosis, ¿qué pasa? Nosotros dentro de la articulación tenemos una presión X. Cuando la presión que se encuentra por fuera, la presión atmosférica aumenta,
¿qué pasa? La presión dentro de la articulación también va a aumentar. Y como aumenta la presión dentro de la articulación, comprime más la raíz nerviosa y eso genera dolor. Por eso muchas veces los pacientes que tienen artrosis, por ejemplo, cuando hace frío, cuando va a llover o cosas así, ellos presienten eso. Esto va a llover. Entonces llueve, porque aumenta la presión que se encuentra por fuera. Y eso produce un aumento de la presión dentro de la articulación y eso produce los dolores. ¿Está bien, Noelia? Sí, gracias, profe. Bueno, otra pregunta. Profe, la artrosis es el desgaste, ¿verdad? Sí, Y la artrosis cervical, por ejemplo, ¿cómo se podría tratar los dolores, por ejemplo, con antiinflamatorio? O no, no puede ser antiinflamatorio si no está inflamado, está desgastado. y eso se toma, los médicos dan un medicamento que se llama glucosamina o codroitilsulfato, que son medicamentos. Lo que hace es que actúa a nivel del cartílago y lo que hace que el cartílago no se desgaste más rápido, retarda el desgaste. Eso es lo que hace la glucosamina, que fue lo que yo le dije, la artrosis ya no se cura más. Lo que nosotros tratamos es los síntomas. Si el paciente está, por ejemplo, con dolor a nivel cervical, nosotros tratamos el dolor. Si el paciente, por ejemplo, no puede mover la articulación, nosotros tratamos esa movilidad de la articulación. Dependiendo de los síntomas que tiene el paciente, se hace la fisioterapia. Por ejemplo, un paciente con artrosis a nivel cervical, se le hace 10 o 15 sesiones. Durante 4 o 5 meses no tiene síntomas. Luego vuelven los síntomas y se hace otra vez fisioterapia. Y así eso va constantemente así. Lo que nosotros No se, hacemos es, sí, no se puede tener ese desgaste, profe. ¿cómo que no se puede tener ese desgaste? Y una vez que empieza la artrosis, se va desgastando el cartílago. Sí, Y, y se puede detener ese desgaste, no. no. Eso Hasta que se, se acabe todo, se va a ir. eso se desgasta a poquito. Eso depende mucho de la actividad que vos realices, por ejemplo. En el cuello, por ejemplo, el desgaste va a ser menor, que va a ser lo opuesto, por ejemplo, en la rodilla, porque en la rodilla nosotros tenemos que caminar, hacer nuestra actividad, entonces que hay roce, entonces se desgasta. Pero a nivel cervical, pues no hay Tanto mucha presión, movimiento. solamente la presión de la cabeza y el cuello. Entonces el desgaste es menor. Y no conviene hacer ejercicio así con pesas y esas cosas entonces, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Para el Y cuello no o para sé, las piernas? no, para el hombro, por ejemplo, podría afectar también Claro, en la cervical, ¿verdad? claro que sí, así mismo es. El desgaste va a ser menor. Pero no, no es conveniente tampoco la inactividad, No, por más que haya dolor con el movimiento, por no, ejemplo en la rodilla. no se indica luego. Si vos, por ejemplo, tenés artrosis de rodilla, de cadera o tobillo, ahí lo que se indica es bicicleta. Caminata no, porque al caminar vos golpeás y se desgasta. En cambio, en la bicicleta no hay golpe y eso es lo que hace, ayuda a lubricar la articulación. Cuanto más movimiento nosotros hagamos, más se lubrica la articulación y ese líquido o ese líquido sinovial lo que hace es le nutre a la articulación. Ya, profe, Profe, gracias. Sí, y otra vez. sí, Como te comenté, mi abuelo tiene la artrosis cervical. sí, Entonces, eso pudo haberse dado porque él, desde que yo tengo memoria, él, un lado, su hombro, es, él así te es su molde. sí, Siempre caminó así, con un brazo, un hombro más arriba. Y en algún momento también se tuvo un accidente, se le cayó encima así una reja pesada y quedó así. sí. Y debido a eso, decís, profe, que él ahora tiene la artrosis cervical. Y puede ser porque él adoptó esa postura. Hay que ver si eso no le produjo una escoliosis, una desviación de la columna. Y esa escoliosis lo que hace es que hace la vértebra, se encuentra así. Entonces se comprime aquí. Entonces como acá se comprime más, entonces esta zona se desgasta. Y puede ser eso, que esa desviación que él tiene, que está así, produzca una sobrecarga a nivel cervical y esa sobrecarga le genera la artrosis cervical.
Y Ya. generalmente cuando afecta la artrosis, afecta al disco, o cuando esta artrosis, por ejemplo, comprime un nervio cervical, el paciente suele tener dolor en el brazo, en el codo y hasta en la punta del dedo. Ya. Porque él cuando tuvo ese accidente, él no me acuerdo ni que se haya hecho ningún tratamiento, él solo nomás otra vez ahí se curó y se quedó así. Y sí, hay que ver si lo más seguro, según lo que me contás, tiene una escoliosis. Y quedó así como más flaco luego un lado Su brazo. su brazo. Y eso seguramente porque afecta el nervio, entonces afecta la parte motora, entonces el tono, el trofismo del músculo se disminuye, o sea, es más flácido. Y evidentemente va a tener menos fuerza muscular también de ese lado. Así es. Dale, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, Sí, eh, no sé cómo lo que te iba a decir, pero viste que famoso dormís de un lado, sí, o sea, de costado. sí, Y normalmente ponerle que una semana por ahí estuve yo con dolor de hombro sí, y no podía mover por nada del mundo. sí. ¿Y por qué es eso? Vos te acostaste, por ejemplo, por o sea, constantemente sobre el hombro derecho y dormías así, de costado. Sí, Y después te empezó a doler el hombro. sí. Y lo más seguro es porque seguramente al estar en esa posición que pasa mucho tiempo, la circulación que le llega a los músculos disminuye. Si vos apretás acá constantemente, ¿qué va a pasar? La sangre no va a llegar. Entonces el músculo Ujú, no se nutre como se tiene que nutrir, entonces empieza a doler. ujú. Es como es como un traumatismo también, es como un golpe. Pero ahora no te duele Ah, más. no, ahora ya no. ¿Eh? O sea, o cambio de posición o no sé, Y o sí, duermo de otra forma. y hay que ver también si es que no tenés inflamado el tendón. Puede ser también eso. Que te esté, Sí, que tu bien. cuerpo ya te está avisando que algo está pasando ahí. Ajá. ¿Ves? Ya, gracias, profe. Bueno, chicos, estamos entonces. ¿No hay más preguntas? ¿Se entendió bien? Profe, el otro sábado, sí, entendimos bien. El otro sábado ya rendimos, ¿verdad? Sí. Y yo le voy a decir la hora Y después que van a estudiar para rendir. vas a mandarnos por WhatsApp. Por WhatsApp al grupo. Sí, a Diego le voy a avisar. Bueno, profe, Y él le va a gracias. avisar a ustedes que van a estudiar, ¿sí? Y así. No sé a quién le puedo escribir. No sé. No te voy a que olvidar entonces, profe. No, no es temario, no es temario, sino es que van a estudiar. No es Y sí, pero cuestionario, no es igual, no, temario. no Profe, te no olvides. anda muy largo porque 3 exámenes luego tenemos ese día. 4 Bueno, sí que. no te preocupes, va a estar facilito, no te va a preocupar. ¿Sí? Bueno, gracias, Y, profe. ¿qué te voy a decir? Y cualquier cosa, escribime Noelia para coordinar, ¿sí? Bueno, profe, está Para bien. verla a tu hermano. Bueno, está Bueno, chicos, nos vemos, buen fin de semana, cuídense. Nos Buen fin de vemos semana. el otro fin de semana, si Dios quiere, ¿sí? Está bien, profe. Chao, 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 chao. chao, chao, Gracias. chao, chao.